Hola corazones, bienvenidos, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Cáncer, a tu lectura semanal. Cáncer, vamos a comenzar con el trabajo y ya sabéis que en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Cáncer, por cierto, ¿quieres una lectura gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Vamos a ver, Cáncer, y el trabajo. Os veo a muchos de vosotros que intentáis tomar decisiones en lo laboral, Cáncer. Mira, hasta dentro de 2 semanas aproximadamente tú no podrás tomar esa decisión, Cáncer. Aquí hay un problema, o puede haber un problema muy relacionado con un dinero que se te deba, o un dinero que no se te pague de cara a futuro. Los Cáncer que no tenéis trabajo, mira, Cáncer, yo sí veo la posibilidad, ¿no?, de realizar un trabajo, pero el trabajo que yo estoy viendo aquí, Cáncer, dice, en un principio no implica lo que es una formalidad, no me sale como un contrato de trabajo, pero yo sí te animo a que cojas este trabajo, porque tú podrías estar muchísimo tiempo aquí y en un futuro tener más posibilidades dentro de este lugar. Los Cáncer que tenéis un negocio, mira, Cáncer, si estás teniendo problemas judiciales con tu negocio, las cartas dicen mantén la calma, mantén la calma. Hay algo, que va a suceder sí o sí. Entonces lo que no puedes hacer es precipitarte, así lo dicen las cartas, no puedes precipitarte. Vamos a seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu economía. Vamos a ver, Cáncer y tu economía. Respecto a tu economía, Cáncer, todos los que estéis esperando un dinero que lleva ya bastante tiempo parado, ¿no?, como que parece que llega y no termina llegando, bien, y de las cartas todavía vas a recibir noticias de esto, bien, y puede ser que llegue parte de ese dinero, pero parte de ese dinero, no todo ese dinero. Los Cáncer que estéis intentando arreglar un asunto que está relacionado con el exterior y tu economía, dice, tienes que hacer un movimiento tú, Cáncer. Es necesario que hagas tú un movimiento. Lo que estáis esperando, un dinero relacionado con bancos y demás, hablan de firmas. Caminos abiertos para los Cáncer que tengáis gente joven a vuestro cargo y estéis esperando algún dinero relacionado con esto también. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Cáncer, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Cáncer que estáis solteros. Bueno, vamos a ver. Cáncer que estáis solteros. Bueno, ¿qué necesitas tú del universo, Cáncer? ¿Qué le estás pidiendo tú al universo? Esto es muy importante, que tú te pares a pensar qué es lo que tú estás necesitando, Cáncer. Aquí dicen las cartas que igual estás buscando algo que realmente no es lo que tú necesitas ahora mismo. Lo que tú necesitas ahora mismo es una libertad emocional, Cáncer. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Vamos a ver, Cáncer que estáis solteros. Los que estáis solteros, Cáncer, yo veo una historia de tu vida que no termina de concluir, ¿no? Esto es lo primero que a mí me está marcando en tus cartas. Bien. ¿Por qué no termina de concluir esta historia? Tampoco se deja, tampoco uno hace ese esfuerzo para que esto se termine, ¿no? Dice, entonces aquí lo que dicen las cartas, que se avecinan cambios en tu vida, que son unos cambios que en un principio nos pueden traer cierta inestabilidad, porque a lo mejor no estamos preparados para ese cambio, y ese cambio implica que esto termine, ¿bien? Vale, entonces,
Eso, el que esto se aleje de tu vida, como ya te he dicho, te generará inestabilidad. Pero dicen las cartas que esto es necesario para la vida de Cáncer. Esto es necesario, ¿bien? Hay una persona que se acercará a tu vida que es un poco mayor que tú, Cáncer, y es una persona que puede querer contigo una relación estable, ¿bien? Pero ¿qué pasa con esta persona? Que esta persona, dice, te pone a ti a tomar decisiones. Tú estás, Cáncer, dispuesto o dispuesta a cambiar tu vida, y así lo dicen las cartas, a cambiar tu vida por amor, vamos a decirlo así. ¿Tú estás dispuesto a cambiar tu vida por amor? Porque esa es la pregunta que tú te tienes que realizar, Cáncer. Porque claro, con esta persona sería cambiar tu vida por amor. Luego veo otra parte de vosotros, Cáncer, que viviréis una historia con una persona relacionada con lo laboral, que dicen que es una historia que desde el minuto 1 se sabe perfectamente que no va a llegar a nada. Dice, y el seguir en esto será un error, ¿bien? Luego, otra parte de vosotros, Cáncer, ¿quién os detiene a vosotros a la hora de tener relaciones sentimentales? Porque veo que no lográis tampoco tener relaciones sentimentales por una persona familiar. Entonces esto también lo tenéis que ver, plantear, poner esto en una balanza, realizar cambios, ¿bien? Cáncer, todos los que iniciéis comunicaciones con personas del pasado no te van a llevar a una relación, pero sí te llevarán a tener fuerza para seguir adelante. Esto es muy importante. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros. Si te quedas parado, como estás, no va a suceder absolutamente nada en tu vida. Vas a estar dando vueltas en el mismo punto, ¿no? Alrededor del mismo punto, ni más ni menos, Cáncer. Entonces esto es lo que tú te tienes que plantear. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy evolucionando? ¿No estoy evolucionando? ¿Me estoy permitiendo el ilusionarme de nuevo o no? Esta parte es muy importante, porque oportunidades tienes. Ha salido una oportunidad en concreto, y aquí dicen las cartas que antes de que llegue esa oportunidad también tienes que pasar ese proceso que te va a costar mucho para pasarlo, o no aceptarlo, vamos a decirlo así, un proceso que a lo mejor no quieres aceptar, porque implica el que se aleje a alguien de tu lado. Alguien que realmente de verdad no tienes una relación estable. Entonces, yo te diría que aprovecharas las nuevas oportunidades y que te plantearas, claro, esta nueva oportunidad implica un cambio en tu vida. Sería cambiar tu vida por amor. Y quiero que te quedes con esa frase, porque a lo mejor esa frase para ti está prohibida. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, Cáncer. Seguimos con los que estáis casados en convivencia y novios. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir, Cáncer, casados en convivencia y novios. Vamos a ver, mi queridísimo Cáncer, que estáis casados en convivencia y novios, que aquí veo como veo una persona aquí que viene con ganas de removerlo todo. Y yo te diría, Cáncer, te diría con ganas de guerra. Claro, también dicen las cartas que es el momento, que es un buen momento para que esta persona llegue y te des cuenta que no tiene nada que hacer, vamos a decirlo así,
y que esto implica el cerrar una etapa de vuestra vida. Que esto es algo que quedó pendiente, así lo dicen las cartas. Es algo que está pendiente en vuestra vida. Bien. Hay embarazos, ¿eh? Cáncer, te lo digo porque está marcando por aquí. Y os digo que para muchos de vosotros se avecinan embarazos, ¿vale? Los que podáis quedaros embarazados, obviamente. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Cáncer, que estáis casados, en convivencia y novios. ¿Ves? Habéis estado ya, habéis pasado una etapa de inestabilidad. Una etapa de inestabilidad en la cual juega un papel importante aquí el ámbito laboral, ¿no? Así lo dicen las cartas. Entonces, de esto estáis saliendo. Hablan de triunfos en ese aspecto, ¿no? Entonces, todos los que hayáis tenido esa etapa tan complicada que está relacionada con el ambiente laboral, dicen las cartas que esto queda ya en un pasado, ¿bien? Cáncer, ¿hay sentimientos entre vosotros dos? Sí, claro que hay sentimientos entre vosotros dos, pero también esos sentimientos, dice, podrían verse a veces cuestionados, ¿no? Y podrían verse cuestionados por la llegada de esta persona, ¿no? Que te he dicho que podría acercarse a vuestra vida. Pero esto, aquí lo que dicen las cartas, dice que esto da pie, que es necesario que suceda para que quede clara esa parte, ¿no? Esos sentimientos reales. Bien. Se pueden avecinar cambios en vuestra vida, Cáncer, que pueden ser unos cambios de domicilio, de residencia, de trabajo o algo así. Son unos cambios que evidentemente, por lo que yo veo aquí, no se esperan. Son cambios que no se esperan, ¿bien? Pero esto podría suceder. O sea, dicen las cartas, tened en cuenta que estos cambios vendrían a vuestra vida, que son necesarios pasarlo, que si vienen que se acojan de la mejor forma posible. Cáncer, casados en convivencia y novios. En un viaje que haréis, posiblemente es cuando tengáis la noticia o las noticias de ese posible embarazo. Esto los que podáis quedaros embarazados, ¿eh? Es algo que viene, es un embarazo que trae cosas positivas. A veces cuando hay embarazo en las relaciones, cuando están las relaciones que bailan un poco, pues no se toman de la mejor forma, ¿no? En este caso dicen las cartas que es un embarazo que trae cosas positivas a vuestra vida, ¿bien? Vosotros continuaréis con un objetivo, dice, que teníais ya de hace tiempo, ¿vale? Hay un objetivo que se tenía de hace tiempo y dice que este acontecimiento también impulsará más ese objetivo que se tenía en su momento, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Casados, en convivencia y novios. Uno de los dos sí es cierto, que veo como que se ha comportado de manera infantil, ¿no? Veo un acto ahí de inmadurez, ¿no? Pero esto es algo que forma, que va con la personalidad de la persona, ¿no? Dicen las cartas. Esto al final se puede ir modelando, o con los años se va a ir modelando, aunque no desapareciendo porque forma parte de la personalidad, pero sí se va a ir modelando. ¿Qué es lo que pasa? Que estos actos de inmadurez nos han generado, no nos han aportado, vamos a decirlo así, esa tranquilidad, ¿no? en la relación, eso que nos diga que es una relación estable, eso que no nos genere miedo, ¿sabes? Que hay relaciones que ya de por sí por los comportamientos nos mantienen en vilo. Entonces esto es una de ellas, ¿no? No tan pronunciada, pero sí esas acciones nos mantienen un poquito en vilo. Que eso yo te digo, Cáncer, con el tiempo va a ir cambiando, ¿bien? Que no te precipites. Respecto a los temas laborales, Cáncer, dice, van a haber acontecimientos en vuestra vida a nivel laboral en los cuales se van a tener que tomar decisiones, ¿vale? En la pareja y con estos acontecimientos que se avecinan, ¿vale?
Bueno, mi queridísimo Cáncer, vamos a seguir. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor, Cáncer, te dice: estás en un momento de triunfo en tu vida. Estás en un momento en el cual tiene que prevalecer tu brillo, tu esencia. Y esto ya cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, Cáncer. Seguimos con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Cáncer y tu salud. Dolores de cabeza, Cáncer. Y si estáis en esta situación con muchísimos dolores de cabeza, a mí me gustaría que le prestarais mucha atención a esto, Como siempre os digo, yo no soy médico. Vamos a seguir, Cáncer, con tu mensaje general. Cáncer, y tu mensaje general te dice: mi queridísimo Cáncer, todo en el exterior está en calma, o todo a tu alrededor está en calma. El que tú no lo sientas así tiene que ver con tu mente. Cada uno que lo aplica a su historia, mi queridísimo Cáncer, el número 100 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.